Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a presentar el primer conversatorio sobre la economía del bien común. Los miembros de mi equipo son Lady Claudio, Luis Puma, Sofía Loaiza y quienes habla Diana Sosa. A continuación les voy a pasar con mi compañera para que pueda empezar. Se puede decir que el mercado presenta fallas donde una de las partes involucradas, o bien los compradores o vendedores, no cuentan con información completa. Comenzaremos a hablar sobre algunos ejemplos de falla de mercado y el límite moral del mercado. Con respecto a las externalidades, se puede decir, por ejemplo, en el mercado de adopción de niños, donde por un lado tenemos a los vendedores, quienes son los padres biológicos o las agencias de adopción, y los compradores vendrían a ser los padres adoptivos. En este caso, está involucrando a un niño en el cual puede sufrir una externalidad. Otro ejemplo también es que se resalta en la lectura es con respecto al tema de la contaminación. Las empresas les corresponde pagar una tasación sobre la emisión de carbono. Sin embargo, algunas personas consideran esa cosa que es algo inmoral, la idea de que las empresas puedan adquirir pagando el derecho a contaminar. Este hecho en la actualidad ha disminuido el coste de la política ecológica debido a la contribución con la mejora ambiental. En estos casos se puede presentar que estas externalidades perjudican a una de las partes, las cuales unos salen beneficiados y los otros no. También es importante preguntarse cómo puede, de cierta manera, el mercado aumentar, se podría decir, el poder adquisitivo de los hogares y cuáles son los límites éticos de aquella práctica, ¿no? En realidad, con esta interrogante nos podríamos sumergir un poco de manera más delicada al equilibrio que existe entre las fuerzas del mercado y también a las consideraciones éticas que pueden rodear el aumento del poder adquisitivo de los hogares. Por ejemplo, el rol crucial de los economistas en la promoción del bien común se puede manifestar en la creación de métodos más eficientes de asignación o también como lo evidencia en la lectura los trabajos de Alvin Roth y otros investigadores, de hecho, especializados en organización del mercado, que son conocidos, me parece, como market design. Estos expertos buscan optimizar la forma en que los recursos son distribuidos y también ofreciendo una perspectiva un poco optimista sobre cómo el mercado puede ser un motor para mejorar la calidad de vida de los hogares, ¿no? Eh, no obstante, este optimismo se encuentra confrontando por la advertencia, podría decirse, del autor sobre la insuficiencia de la indignación como guía moral. Esta observación, de hecho, apunta a la complejidad inherente de la evaluación ética, podríamos decirle, de las prácticas del mercado, ya que la moralidad, según la perspectiva del autor, no puede depender exclusivamente de reacciones emocionales momentáneas, sino que requiere un análisis más profundo y contextualizado. Aquí, por ejemplo, se introduce la noción de que los tabúes éticos evolucionan con el tiempo y el espacio y que de cierta manera plantean un desafío adicional para las construcciones de límites éticos sólidos en un mundo que está en constante cambio. La conexión que puede existir entre el mercado y el aumento del poder adquisitivo de los hogares, por lo tanto, no puede ser analizada como algo aislado. La reflexión ética se puede convertir en un componente esencial para entender las implicancias sociales y comunitarias de las prácticas de mercado. Por ejemplo, la noción de que el mercado puede mejorar la calidad de vida de los hogares lleva consigo una cierta o un cierto grado de responsabilidad de poder examinar cómo estas mejoras pueden afectar a la sociedad en su conjunto. Ya como última instancia, se podría decir de que la dualidad entre el impulso económico y las consideraciones éticas plantean un desafío un poco más significativo. Bueno, aunque el mercado puede ser un vínculo que sirva como vehículo para el aumento del poder adquisitivo, la sociedad debe enfrentar la tarea de establecer límites éticos sólidos que guíen estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, la evolución constante de tabúes
y normas éticas, pueden subrayar la necesidad de una reflexión ética continuada, no solo para poder mantener el equilibrio actual, sino también para adaptarse a las cambiantes dinámicas sociales y económicas en un futuro. Bien, continuando con lo que mis compañeras van diciendo, para juntar un poquito todos los conceptos, este capítulo trata sobre la moralidad y cuál es el concepto que nosotros como economistas le damos a esta parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Y por lo general nosotros solemos tener, o sea, no es separada de nosotros, mejor dicho, al momento de tomar alguna decisión, y obviamente, como economistas también solemos dar una parte de nuestra opinión moral y personal a estas cuestiones económicas, ¿no? Entonces, dentro del texto, como ya lo mencionaban mis compañeras, se habla mucho sobre cuál es la perspectiva que un economista debe tomar para poder regular, o sea, para poder, claro, regular las fallas del mercado, ¿no? Entonces, dentro de estas fallas, pues encontramos que estos problemas se pueden resolver mediante el, el análisis de la moralidad, pero no como un limitante, sino como una ayuda para este análisis de políticas que puedan regular el mercado, ¿no? Porque el texto te plantea dos opciones, ¿no? Para estas fallas del mercado, o bien regulas el mercado o bien lo prohíbes, pero a veces ninguna de estas dos opciones puede realmente ayudar a regular un mercado. Entonces, ok, ayudar a un mercado, ¿no? Porque se habla sobre la regulación o la prohibición del mismo. Entonces, se mencionan varios conceptos dentro de este, de este análisis y me gustaría como que, por mi parte, indagar un poco más en la cuestión de la moralidad y cómo es que muchas veces nosotros utilizamos esta parte moral para poder solucionar estas fallas del mercado, ¿no? Y bueno, hay una parte que realmente me llamó la atención del capítulo y es que a veces este mercado también se ve involucrado en los vínculos sociales que tenemos con las personas, ¿no? Y cómo con el tiempo se han ido debilitando, pues justamente por este mercado que ahora es un poco más superficial, es un poco más que solamente llegamos a entablar relación con las demás personas de manera muy casual y nada profundas, ¿no? Pero hay una parte del texto que, como dice el autor, como, ok, si bien esto tiene beneficios y también tiene desventajas. Creo que nadie se queja cuando a veces decimos que dentro de estas fallas del mercado, como sería la prostitución, la venta de drogas, eh, nadie se queja cuando decimos, por ejemplo, que el drogadicto se aleja de su dealer o de una mujer que está siendo maltratada por su esposo, se aleja de su esposo maltratador, ¿no? Como que a veces somos un poco hipócritas al momento de decir, ay, sí, yo no podría de mi parte moral o yo no podría entrar a esta parte moral del mercado, yo no tengo por qué opinar o no deberíamos hacer esto, no deberíamos hacer lo otro, o sea, solemos apuntar mucho con el dedo, ¿no? Y realmente nosotros vivimos una vida muy aparte haciendo estas cosas de manera hipócrita, ¿no? Lo que a veces señalamos, nosotros lo vivimos. Entonces creo que es dentro de todo la lectura, eso es lo que más me ha impactado y con lo que veo que mis compañeras también han ido ahorita enunciando sus argumentos, ¿no? Sí, correcto. Eh, el autor también menciona que el mercado está limitado por aspectos como la dignidad, el valor y la moral, ¿no? Que ya lo han mencionado anteriormente ustedes. Eh, es interesante cómo los relaciona mediante ejemplos sencillos para entender. Yo lo vi así, ¿no? Por ejemplo, para explicar el concepto de valor, menciona que este no necesariamente tiene que ser relacionado a un precio, es decir, el formar eh, un, un valor familiar, una amistad o el ingreso o a la universidad es merecedora de un cierto tipo de mérito, ¿no? Sin embargo, tomando como ejemplo este último, al condicionar dicho ingreso de acuerdo al poder adquisitivo del alumno, este caso pues vendría a ser que el alumno pierde todo su valor, ¿no? Eh, por otro lado, también me gustaría realzar que hay decisiones tanto morales como éticas que señala el autor, ¿no?
en las que hay cierto tipo de reticencia para hablar, sobre todo si están relacionadas como conceptos como la vida o la muerte de las personas. El autor nos menciona que, por ejemplo, el ejemplo de un chofer que tiene la opción de salvar la vida del pasajero, pero a costa de atropellar otros cinco. Incluso lo lleva a un contexto futuro, ¿no? En el que la inteligencia artificial debe tomar esa decisión, pero esta ya está programada por lo que vi. Además de eso, pues se añade eh, que estos tabúes pueden estar relacionados también a nuestra pérdida de la dignidad como personas, ¿no? Esta distinción implica que hay ciertos aspectos de la vida humana que no deben ser objeto de intercambio, viéndolo desde lo comercial, debido a su valor intrínseco o su importancia para el bienestar de cada uno de nosotros, de las personas, ¿no? Y bueno, también continúen, por favor, si alguien tiene más algo que decir. Si no, digo. Sí, me gustaría añadir algo de lo que dijo de mi compañera Diana acerca del mercado y lanzar una interrogante de cómo creen que sea el impacto del mercado sobre el vínculo social, ya que hay que tener en cuenta que el mercado fortalece el egoísmo de los actores, haciéndolos menos capaces de vínculos afectivos hacia los demás. Esto se me hace recordar a la frase de Adam Smith que dijo que no es la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Es decir, no recurrimos a su humanidad, sino a su egoísmo, ya que hay que tener en cuenta que la codicia no es buena ni mala cuando se canaliza hacia un comportamiento competitivo, innovador y orientado hacia la maximización de beneficios. También otro impacto que se podría generar en el mercado es que fomentar a los ciudadanos que se alejen de las instituciones tradicionales como son sus pueblos o su gente, debilitando así sus vínculos con la sociedad que los rodea. Asimismo, hay que tener en cuenta que el mercado expondría a los ciudadanos a pensar en algunas transacciones que serían indispensables, como por ejemplo la venta de los órganos o los servicios sexuales. Ujú. Sí, justo lo que acaba de mencionar Lady, este, justo era lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Sobre cómo esto de los vínculos sociales pues llegan a veces a hacernos uno pensar desde la manera hipócrita, ¿no? Justamente por el egoísmo que cada como ser humanos tenemos, ¿no? Y hay una parte justo de las inquietudes que habla de Adam Smith y también creo que Paul Bright, creo, que menciona que sí, o sea, como que nos piden no ser egoístas en tipo de manera individual, pero luego entramos a un mercado competitivo donde tenemos que competir con otras personas y ahí es donde tenemos que asumir este lado egoísta, ¿no? Entonces, a veces eso se choca, de tener que tener un objetivo como sociedad y luego tener que ser egoístas para también tener un provecho nosotros. Entonces, de ahí también nace esta ¿cómo se llama? Este desvínculo que existe, ¿no? Este desgaste de las relaciones humanas, porque claro, precisamente tú buscas tanto tu beneficio individual como el beneficio de toda la sociedad y empieza este choque y es donde decía, ¿no? Esta parte de la hipocresía que nosotros llegamos a señalar con el dedo, pero luego vivimos vidas teniendo como con estas señalizaciones, ¿no? Y bueno, también quería explicar una parte, la que me parece muy interesante, sobre no solamente dar problemáticas a, a estas fallas de mercado, a estos mercados ilícitos, como serían el de, em, me parece, el mercado de órganos, que también es una falla de mercado que también está dentro. Y como lo mencionó Alvin Roth, que lo menciona el autor, este colega le comenta que puede haber una solución para este mercado de órganos, que a veces, muchas veces, cuando uno quiere donar un órgano, pues no es compatible con la persona a la que se la quiere donar. Entonces, él hace como una solución para este problema y trata de juntar a dos personas que no son compatibles entre sí para poder donar, pero con otras personas sí. Entonces se habla de esta donación mixta, más o menos. Y me parece muy interesante porque no solamente se trata
o señalar, mejor dicho, o identificar los problemas que pueden tener estos fallos en el mercado, sino también poder dar una solución sin que haya mucho sentimiento de por medio, como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, de no entrar con la moralidad por completo al problema, sino también tener un poco de raciocinio para que todos los involucrados dentro del problema puedan salir beneficiados o lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, esta solución me parece súper importante e interesante, que realmente no se me había pasado por la cabeza, o creo que no es muy conocido, ¿no? Y me parece muy importante que, pues sí, no solamente se pueda señalar el problema, sino también las soluciones a estos posibles fallas del mercado desde la racionalidad, no tanto impulsados por nuestros propios intereses o por nuestra moralidad o nuestra hipocresía individual. Sí, para poder acotar algo relacionado a ello, o sea, si bien estamos hablando de la moralidad, también se habla de la contraparte, que es la confianza dentro de la lectura. Y la confianza, en realidad, medida en grados para diferentes países, hace de que puedan generar incluso mayor actividad económica o mejores relaciones, ¿no? Por eso sería importante que nos podamos preguntar qué países tienen una mayor confianza en la economía de mercado y cómo esto puede influir en las decisiones económicas. Y recuerdo que según la lectura en el 2005, aproximadamente el 61% de los habitantes del planeta pensaba que la economía de mercado es el mejor sistema sobre el que se pueda basar su futuro. Sin embargo, la confianza en el mercado varía según el país en el que nos podamos encontrar o el que podamos analizar. En ese mismo año, el 61% de los alemanes, el 71% de los estadounidenses y me parece que el 74% de los chinos tenían confianza en el mercado. En contraste, solo el 43% de los rusos, el 42% de los argentinos y el 36%, me parece, de los franceses mostraban confianza también en el mercado, pero era mucho menor a los que primero había nombrado, ¿no? Recuerdo que en esta parte el autor señala que estas creencias influyen en las decisiones económicas de los países, pero no proporciona información específica sobre cómo exactamente influye la confianza en las decisiones económicas de cada país. En modo general, se podría inferir o suponer que los países con mayor confianza en el mercado pueden estar más dispuestos a adoptar políticas económicas que fomenten la competencia y la innovación, mientras que los países con menor confianza en el mercado pueden estar más propensos a adoptar políticas que de cierta manera limiten la competencia y protejan a las empresas locales, ¿no? Bueno, sin embargo, esta es solo una suposición o es una manera en la que yo lo he interpretado, que no se podría afirmar con certeza sin más información, pero lo que sí se puede resaltar es que el nivel de confianza con que pueda transarse en los países hace de que tomen decisiones que pueda mejorar sus actividades económicas. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a entrar un poquito ya, terminando en la parte de desigualdades que el autor menciona, bueno, existen múltiples desigualdades y formas en las que se puede dar, pero más que nada te menciona que pues este mercado de libre competencia es la que ha aumentado esta desigualdad a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo por diferentes motivos y en los últimos años, cuando empezó a salir el internet, empezaron a salir estas aplicaciones, como Microsoft, más que nada empresas en base a tecnología, que es el principal factor que hace que esta desigualdad a nivel mundial, más que nada en riqueza, se exponencia, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros sabemos que una de las personas más ricas del mundo es el fundador y el creador de Microsoft, el creador de Facebook. Entonces, estas desigualdades básicamente se resumen a que se dan más que nada por varios factores, pero especialmente la tecnología, que estas personas tienen mucho conocimiento, están en aprendiendo constantemente, entonces les da una ventaja por sobre el resto del mundo y estas personas, lo comenta en el texto, como que su riqueza se va aumentando cada año, pero a nivel mucho más grande que el de la población. O sea, si el de la población está creciendo en 12%, ellos están creciendo en su riqueza en un 80%. Entonces las desigualdades se van como que haciendo en una brecha mucho más grande, eh,
Y eso pues tiene sus desventajas obviamente, ¿no? Pero principalmente, como lo estaba mencionando, pues las desigualdades se pueden dar de diferentes maneras y específicamente por la tecnología. Sí, me gustaría añadir algo más acerca de las desigualdades. Se puede decir que el cálculo de las desigualdades nos proporciona una radiografía de la situación presente y nos permite reflexionar mejor sobre la amplitud del problema, ya que para saber si una política pública es restributiva o no, no basta solo con conocer las condiciones socioeconómicas del público a quien se dirige, sino también hay que tener en cuenta el conjunto de consecuencias. Claro, se sugiere en la lectura que se podría haber evitado, en parte, eh, hablando específicamente de las desigualdades, bueno, mientras, bueno, haciendo una rememoración, mm, mm, específicamente la renta se refiere al aumento de la renta del suelo y, y las propiedades, por lo general por el pasar del tiempo, ¿no? O a la alta demanda del suelo en las capitales del mundo, como sucede, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Esto último no genera beneficio para la sociedad o aporta valor para la misma, a diferencia de que una empresa se ponga a innovar o tecnológicamente en ello, ¿no? Y el autor menciona, sugiere y da como sugerencia que se podría haber evitado en parte el aumento de la desigualdad, grabando eh, las plusvalías de las inmobiliarias y no restringiendo la construcción en el centro de las ciudades para aumentar la renta del suelo. Gracias. 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 Gracias.